Bueno, muchas gracias amigos por estar acá. El doctor Genefe, conductor natural de este programa, ha debido ausentarse y me ha ofrecido que lo reemplace y yo con todo gusto he aceptado. No siempre uno tiene el privilegio de poder hablar en un medio de prensa y sobre todo en un medio tan importante como este, que no solo significa un medio histórico en la provincia de Jujuy, sino también con una gran llegada a todo el interior y a todo el norte argentino. La realidad de Jujuy y la realidad de Argentina casi como que impone los temas que uno debe tratar, y en este caso, teniendo precisamente yo esta oportunidad, no puedo dejar de hablar un poco de lo que fueron las elecciones primarias sucedidas hace allá 8 días. Estas elecciones primarias marcaron lo que se podría decir, o por lo menos a mí me parece, un resultado que me ha provocado una cierta perplejidad o un cierto asombro, si se quiere. No creo que mucha gente esperara que sucediera lo que terminó sucediendo con una victoria de Javier Milei por sobre los partidos tradicionales. Por supuesto, el asombro, esta perplejidad, nada tiene que ver con lo que vaticinaban las encuestas, que de hace muchas elecciones vienen fallando en sus vaticinios, básicamente, creo yo, por aquellos mismos factores que definieron o que determinaron que el voto fuera hacia un lado y no el otro, y es aquel disconformismo de la gente que se expresa, ya sea negándole la respuesta a la encuesta o directamente diciéndole algo que realmente no siente o no está en su intención de voto. La perplejidad en todo caso es lo que marca la realidad con el resultado que emerge de esa elección, en lugares donde realmente llama profundamente la atención ese particular resultado final. En el caso particular, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, de 16 departamentos que tiene nuestra provincia, Milei obtuvo el triunfo en 13 departamentos, en casi todos los departamentos de la Quebrada y Puna, salvo Santa Catalina. Y el justicialismo obtuvo el voto favorable o ganó en esos 3 departamentos, Santa Catalina, Santa Bárbara y Valle Grande. Al final, por el peso electoral de los distintos departamentos, Milei terminó triunfando en toda la provincia y Juntos por el Cambio terminó segundo y tercero el Partido Justicialista o Unión por la Patria, que es el frente con el cual estaba encaramado el Partido Justicialista. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a suceder esto? ¿Por qué sucedió esto? Hay muchas respuestas, no creo que haya una sola, pero vamos a conversar de eso en este programa. No tanto para analizar la cuestión política, sobre la cual ya mucho se ha escrito y se ha dicho, sino más bien el comportamiento social y la reacción de la gente frente a este fenómeno que se avecina. Esto no deja a mí de preocuparme, de llamarme la atención, sobre todo porque el candidato Milei expresa algunas cuestiones que son bastante complejas de analizar, incluso de poder captar. En la provincia de Jujuy, por ejemplo, sin ningún tipo de referentes conocidos, y esto no implica abrir juicio de valor respecto de la gente que lo acompañó, pero convengamos que no son personas conocidas del ámbito de la política, sin estructura, sin fiscales, sin nada, se alzó con un triunfo que en los papeles es inobjetable. Pero por otro lado, este señor o este fenómeno expresa cosas que a uno le cuesta entender y que a uno le cuesta comprender, teniendo en consideración algunas pequeñas manifestaciones, sobre todo en el transcurso de esta semana que pasó, que denotan lo que a mi modo de ver es como una suerte de desequilibrio. Por un lado, hay en política un conocido dicho que se conoce como el teorema Baglini. No sé si se acordarán, Baglini era un diputado radical que sabía decir que las declaraciones rimbombantes de los funcionarios son más irresponsables cuanto más lejos ese funcionario o ese potencial funcionario está lejos del poder. Es decir, el exceso es inversamente proporcional a la cercanía del poder. Y en este caso, Milei, que tiene la posibilidad, porque nadie duda que está dentro de los 3/3 de la votación de Jujuy, del país, comete una serie de exabruptos que los ponen como si no tuviera la posibilidad de acceder al poder. Es decir, hasta rompe con una teoría de la política que pareciera ser absolutamente irrompible. Me refiero, por ejemplo, a declaraciones en contra de la prensa. La Academia Nacional de Periodismo ha tenido que salir a contestarle a Milei, a decirle que no son esas declaraciones las que construyen democracia, las que construyen ciudadanía.
Pero me ha llamado más la atención todavía la virulencia con la cual Milei atacó al Papa Francisco. Nadie es profeta en su tierra y el Papa Francisco, reconozco que aquí en Argentina tiene algunas, no cosecha todas las simpatías, pero no podemos negar que representa una institución que además de ser de trascendencia innegable, tiene a su vez una valía él por sí mismo que no puede ser tratado de esa manera. Me parece que eso no está bien. Y eso demuestra que si Milei quiere realmente poder conducir este país, va a tener que revisar muchas de sus conductas. Tampoco comparto este triunfalismo que se ha dado en estos años, perdón, en estos días, vinculados a los nombres que ya se están tirando, incluso de potenciales ministros de Milei. Se ha mencionado un funcionario del BID como potencial ministro del Interior y el funcionario del BID ha renunciado hoy a su cargo en ese organismo internacional para sumarse a los equipos de Milei. Me parece que probarse el traje con tanta antelación es una falta de respeto a la ciudadanía. Y digo que es una falta de respeto porque la ciudadanía todavía no votó. La ciudadanía eligió candidatos para sus partidos para postularle a la sociedad el 22 de noviembre. Y hasta que no suceda el 22 de octubre, y hasta que el 22 de octubre no se produzca y no se decida la elección, nadie es todavía el candidato o nadie es el funcionario electivo. No hay que faltarle el respeto a la gente, porque la gente puede cambiar y puede decidir. Es más todavía, el ausentismo en la última elección ha sido de casi 10 millones de electores. Han ido a votar un 69% del padrón. En las PASO del año 2019 ha votado para la candidatura a presidente un 74% y más del 80%, casi un 81%, en las elecciones generales. Si uno extrapola esas cifras y las pone en el padrón de hoy, estamos hablando de 4 millones de votos. Milei obtuvo 7 millones, Patricia Bullrich obtuvo 6.600.000 y el justicialismo 6.400.000. Imagínense lo que puede cambiar la elección si solo se da aquello que sucedió en el año 2019 con la concurrencia de un 4 o 5% más de electores que no fueron a las PASO. Esto abre un interrogante muy grande y por lo tanto, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que nada está dicho, que las proyecciones que se puedan hacer son totalmente subjetivas y que todavía falta mucha tela para cortar. Por otro lado, y cambiando ya el tema, también no hay duda que la cuestión económica en nuestro país ha influido en estas decisiones. No hay duda que la cuestión económica ha impactado y sigue haciéndolo. De hecho, la devaluación del tipo de cambio el día lunes ha provocado un cimbronazo algo que se han traducido al resto de las variables de la economía. Y eso conspira, obviamente, contra las chances del oficialismo gobernante. Eso es una realidad incontrastable, de la cual también vamos a tocar algunas cositas con nuestros invitados. Para terminar, quiero referirme a una cuestión absolutamente menor, pero que no puedo dejar pasar por alto porque de alguna manera me involucra, y tiene que ver con algunas declaraciones que han salido en los medios esta semana, que, como digo, me involucran en cierto sentido y a las que debo referirme. El doctor Genefe, en el editorial de su último programa, el lunes de la semana pasada, hizo un balance del resultado de las PASO en Jujuy y dijo que a la luz de lo que había sucedido en la candidatura a senadores nacionales, el gran derrotado era el anterior presidente del partido, Rubén Rivarola. Dijo también que eso marcaba un fin de ciclo y que debía el justicialismo ahora iniciar una nueva etapa. Esas declaraciones, que además son una constatación de la realidad, porque es cierto que Rivarola salió tercero, es cierto que el justicialismo está intervenido y está en un proceso, o está iniciando un proceso de reorganización que seguramente se dará después de que pasen estas elecciones generales de octubre y eventualmente noviembre con el balotaje. Pero esto ha desatado una crítica virulenta por parte del diputado Pedro Balicén, que calificó en duros términos al doctor Genefe. No voy a defender yo a Guillermo Genefe, tiene todas las valías, oportunidades y herramientas para hacerlo. En todo caso, esgrimo como defensa de él solamente las declaraciones del propio Balicén, quien unos años antes, no muchos, decía que el doctor Genefe era
con su valía política, su actuación política y su rol de empresario, iba a cumplir un excelente papel cuando fue postulado para ser electo como síndico de Hemse. Es decir, me remito a las propias palabras de Belizán para defenderlo a Genefes y con ello, de alguna manera, plantear la poca credibilidad que tienen estas declaraciones. Pero como si eso no fuera poco, el diputado Belizán entró en el tema de la reforma de la Constitución y eso es lo que me involucra, porque fui convencional y actué en la convención y no puedo aceptar lo que dijo Belizán respecto de lo sucedido en la convención. Belizán dijo que Genefes puso todos los convencionales, que le dieron a él la libertad de ponerlos y que los convencionales conducidos por Genefes hicimos el desaguisado de la Constitución que hoy tenemos, lo cual es absolutamente falso. No voy a defender la Constitución, ya lo hice en este programa, pero cuando vine como invitado, creo y sigo creyendo que la Constitución es un buen texto. Creo que la Constitución dice cosas muy buenas para Jujuy, tiene mucho futuro y creo también que no dice nada de lo que se le ha hecho decir, con intencionalidad política, con manipulación de la gente y con manipulación de los textos para hacer creer que es una Constitución violenta y es una Constitución retrógrada. Pero quiero contar la verdad. Y la verdad es que de los 12 convencionales que participamos de la sesión en la que se votó la convención en particular, 7 respondían al sector de Rivarola y 5 al sector de Genefes. Había una 13ª convencional que no fue al debate, que participó de todo el proceso electoral, pero que no fue al debate y que ese día se ausentó, me refiero a la votación en particular. Pero además, desde la objetividad que me dan los papeles que tengo en mi poder, porque fui secretario del bloque de la convención, hubo una reunión en el seno de la legislatura de la que tomaron participación los convencionales, las autoridades partidarias, incluyéndolo al actual diputado Rivarola como presidente del partido en ese entonces, miembros del Consejo, legisladores provinciales donde estaba Belizán y legisladoras nacionales con la presencia de Carolina Moisés y Leila Chaer. En esa reunión que duró toda una mañana se discutió cuál iba a ser la estrategia del Partido Justicialista y lo que se definió ahí fue lo que se hizo. Es decir, lo que hicimos los convencionales fue una decisión orgánica del partido tomada por nosotros como convencionales que éramos los responsables de ejecutar, pero en la que participaron todos, incluyendo al hoy diputado Belizán que desconoce o pretende desconocer estas cosas. Amigos, muchachos, la política se hace con la verdad. Y esto vale para la política partidaria, sindical, empresarial, la que sea. Los papeles sobre la mesa y no escondidos en cajas de seguridad. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, entiendo que en la defensa de lo indefendible se digan estas cosas, pero no creo que valga la pena o que merezca callarse las cosas como fueron. Para terminar con esto, porque ya creo no vale más la pena, sí, todos saben, soy justicialista. Bueno, mucha gente sabe que soy justicialista, de hecho por eso estuve en la convención integrando el bloque, y creo definitivamente que a partir de la intervención del partido, cualquiera sea el juicio o valor que uno tenga sobre eso, y a partir de lo que va a pasar en las próximas elecciones, cualquiera sea el resultado, se abre una nueva etapa para el distrito Jujuy del Partido Justicialista. Etapa en la que, si hay vocación de poder, en el sentido de intentar conquistar el gobierno para transformar la sociedad, es muy factible que el peronismo renazca. Pero para eso hace falta un recambio dirigencial que no me involucra, porque yo no estuve en el proceso, en el partido, estos últimos tiempos, no fui convocado, fui funcionario, fui autoridad partidaria hasta hace 10 años, y un recambio también generacional, que ese sí me involucra porque ya a mi edad creo y estoy convencido que hay que dejarle paso a los jóvenes. Así que esperemos que el Partido Justicialista pueda reconstruirse desde ahí y sobre todo a partir de la verdad, sin agravios y con un proceso y un llamado a la verdadera unidad, no a la unidad de todos atrás de lo que yo quiera. Eso ya no le sirve más al partido. Con esto termino, les agradezco la atención y vamos a ir en una pequeña pausa, un breve intermedio para recibir a nuestros invitados y continuar en este programa Detrás de las Noticias.